Presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a Chilevisión Noticias junto a CNN Chile. Hoy partimos contándoles que alumnas de varios liceos de Santiago protagonizaron una nueva protesta. Llegaron al Instituto Nacional denunciando un caso de acoso sexual que involucraría a uno de sus alumnos. El establecimiento comenzó una investigación interna. Alumnas de diferentes liceos de las comunas de Santiago y Providencia llegaron al frontis del Instituto Nacional por denuncias de acoso y abuso sexual hacia mujeres. Queremos traer el petitorio con todos los puntos a tratar. Queremos que las autoridades hagan algo porque ya desde el 2018 o mucho antes vienen saliendo de este colegio muchos abusadores. Este viernes se dieron a conocer denuncias en contra de un alumno de enseñanza media del Instituto Nacional y fueron los mismos estudiantes del establecimiento quienes le enviaron una carta al rector informando del hecho y solicitando una pronta sanción. Acusación que ya cuenta con por lo menos 12 testimonios de respaldo, cuyas temáticas varían entre acoso sexual, acoso callejero, hostigamiento. En esta carta los estudiantes solicitaban la desvinculación del acusado y le daban un plazo de no más de 24 horas al rector para emitir una respuesta que no tardó en llegar. Se ha determinado el levantamiento de un proceso de investigación para aclarar la responsabilidad del estudiante en los hechos denunciados. Y mientras dure la investigación, el estudiante no asistirá al establecimiento. Esta denuncia se suma a las otras tantas que se han dado a conocer en las últimas semanas y que han mantenido movilizadas a las estudiantes secundarias. Desde el Ministerio de Educación anunciaron que para la primera quincena de abril se realizará la primera Jornada Nacional de Educación No Sexista tras las diversas denuncias de acoso y abuso en colegios y liceos. Que las comunidades escolares respondan debidamente en términos de prevenir situaciones como estas, pero en aquellos casos en que estas ocurren, obviamente se adopten todos los mecanismos para proteger a las víctimas y para abordar la situación de quienes han cometido estas agresiones también, sin perder de vista su condición de menores de edad. Desde el Ministerio además señalaron que los acosos y abusos sexuales son un problema de carácter formativo, por lo que conformarán mesas de trabajo para avanzar en la instalación de una educación sexual integral. Un joven que supuestamente estaba huyendo de un asalto terminó muerto a manos de vecinos que lo habrían confundido con un delincuente. Según la investigación, la víctima entró a una casa para tratar de esconderse y fue brutalmente golpeado por un grupo de personas. La madre de la víctima habló con Chilevisión Noticias, exige justicia por su muerte. Vecinos, ayuden, es en mi casa, Tiziano. Ay, por favor, ayuden. Con este audio, una vecina de la Florida alertaba a la comunidad de un supuesto intento de robo al interior de su casa. Este joven que se ve en las imágenes habría ingresado a su antejardín, por lo que presumió era un robo. O al menos eso pensó esta mujer. En el registro se aprecia cómo este hombre intenta primero meterse debajo de un auto. Luego de eso, se sube a otro vehículo y trata de ingresar a una casa sin tener éxito. Finalmente cruzó a la vivienda del frente, donde fue descubierto. La chica mandó un audio, ayuda, ayuda, ayuda. ¿Y qué decía en ese audio? Solamente salía, por favor, vecinos, ayuda. Nada más que eso. ¿Le estaban robando? Es que no sale nada más que eso, solamente ayuda. Ante la alarma, un grupo de vecinos acude rápidamente a intentar detener a este supuesto ladrón. Y en ese contexto, lo lincharon hasta provocarle la muerte. Por una parte, existe una persona que dice haber escuchado a la persona al interior del inmueble y que posteriormente salta al perímetro, salta la pandereta. Y por otro lado, otros testigos señalan de que lo reducen y solamente hablan de reducir. Respecto a la dinámica de golpes o respecto a la dinámica de algún tipo de situación, no hay claridad. Matías Ignacio Villarino, de 21 años, es quien fue confundido con un delincuente y luego golpeado hasta que perdió su vida.
Según relató a la policía, su amigo y acompañante venían escapando de un intento de robo a solo unas cuadras del lugar. Porque si una persona viene arrancando, como ya ha sucedido en varias ocasiones, que ha llegado aquí gente arrancando que la están asaltando, pero la gente pide ayuda, no llegan y se meten a las casas. El chico no estaba arrancando como delincuente y que todos los vecinos hayan hecho justicia por sus manos, no sé. Según lo señalado por el amigo de Matías y por algunos vecinos, el joven habría estado en una plaza entre calle Las Calas y El Parque. Ante un intento de robo, se trasladó varias cuadras hasta el pasaje Lucrecia Borgia, donde luego ingresaría a calle Tiziano, donde ocurrió el linchamiento. Fueron abordados por unos sujetos quienes intentaron sustraerle sus especies, motivo por el cual, en el afán de escapar de ellos, la víctima ingresa a un domicilio de acá del lugar a fin de resguardarse. Así la PDI confirmaba este relato de los hechos. Matías solo buscaba refugiarse. Era padre de un hijo de tan solo 1 año y recién había conseguido trabajo junto al mismo amigo que lo acompañaba momentos antes. Para su familia, lo sucedido es incomprensible. Y cuando me mandaron la ubicación, me contó todo lo que había pasado. Me dice, tía, estamos nomás bien. Yo creía que iba a arrancar conmigo. Matías arrancó para un lado, yo arranqué para el otro. Y pasó lo que pasó. Después lo empezó a buscar y no lo encontró hasta que lo encontró. Cecilia, madre de Matías, aún intenta dimensionar todo lo que está pasando. Ella y su familia hoy exigen limpiar el nombre de su hijo y que se haga justicia. Que son asesinos. Porque esos son asesinos. Lo que hicieron es asesinar a un niño, a un cabro. Sí, por la condición, porque es joven. Porque estaba a esa hora. O sea, ellos tomaron la justicia. Y yo quiero justicia para eso. No me lo van a devolver, pero por lo menos voy a hacer que conozcan a mi Matías, que no era un delincuente. Nuevo caso de la denominada detención ciudadana, que terminó en un fatal linchamiento. La investigación para determinar a él o los responsables de la muerte de este joven está a cargo de la Fiscalía Oriente. Esto no fue, y es importante decir, una detención ciudadana. Una detención ciudadana es retener a un sospechoso para el exclusivo fin de entregarlo a carabineros. No es golpearlo, mucho menos darle muerte. Eso es, como decía la madre de la víctima, un asesinato. Y lamentablemente los casos de linchamientos han ido en aumento en los últimos años. Y esta no es la primera vez que se confunde a una víctima con un asaltante. Hay distintos motivos, pero uno que se repite es la desconfianza en la justicia. Vamos a revisar algunos casos en que vecinos terminaron convertidos en victimarios. Empezaron a golpear acá, todo eso, como en este país todos toman justicia por sus manos. ¡Está desnudo! ¡Oh! ¡Ay, no! Ahora no hay error más por aquí. Quédate callado, weón, antes que te sigan sacando la chucha. Mira la cámara, mira. ¿Cómo andan manoseando a los niños? Si se trata de llevar detenido a la persona que estaba golpeando al tipo, no hubiésemos ido detenido la mayoría de los que estábamos ahí. Eso es lo que justamente pocas veces pasa. Es que la mal llamada justicia ciudadana, esa ejercitada colectivamente, en el momento, con la única intención de darle una lección al acusado, se ha convertido hace algunos años en una cuestionable opción a la hora de ser testigos o víctimas de distintos tipos de delitos. Las detenciones ciudadanas tienen un límite legal que tiene relación con solamente detener y entregar a la autoridad correspondiente. No se pueden realizar ningún otro hecho, ni tampoco puede haber un ajusticiamiento a las personas. Linchamientos en público que en más de una ocasión han terminado en consecuencias fatales. La sed de justicia, a la que se suman muchos, en un principio desaparece a la hora de buscar responsables, más aún si el sujeto atacado muere. Según una investigación, entre el 2014 y 2018 se dieron a conocer 51 linchamientos. Las redes sociales han sido el depósito de estos hechos. Hay un cierto espectáculo en términos de, del linchamiento, como las distintas modalidades que hay, ¿cierto? De amarrar a otro, ¿no? A veces con scotch, incluso filmar esas situaciones. Es decir,
finalmente esas situaciones se dan también para que otros las vean, ¿no? Vecinos, no le hagan nada porque después va a quedar como víctima. Estos hechos son una desgraciada consecuencia de la falta de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia en su conjunto. No hay una legislación distinta que la que se aplica en un delito de homicidio normal. Es decir, lo que debiera ocurrir acá es que exista una investigación que intente determinar quiénes son todos los partícipes de este hecho y la acción que cada uno de ellos desplegó. Muchas veces los medios de prueba para determinar responsables son estos mismos registros, donde además se pueden ver que no todos están a favor de esta violencia. ¿Dónde está el otro pendejo que era así? También. En el lugar de la señora. Tan primitivos que somos capaces de matar a otro. Antes de la era de las redes sociales, la única vez que podíamos ver intentos de linchamiento en los medios de comunicación era cuando un detenido salía o entraba a un recinto policial. Momentos en que los presentes intentaban hacer justicia por sus manos sin que hubiese un proceso en marcha. La diferencia con las policías es que las policías están obligadas a detener a una persona que está cometiendo un delito flagrante. Un ciudadano cualquiera puede, no está obligado a diferencia de las policías, pero sí puede, su actuar es legítimo si detiene a alguien en una situación de flagrancia. Se bajó los pantalones y empezó a hacer cosas delante de mi nieta. Y le dijo, mi hijita rica. Hacia el año 2010, una madre contaba el hecho que motivó a varios vecinos en Pudahuel a linchar a un hombre que supuestamente habría exhibido sus partes íntimas mientras observaba por medio de una reja cómo dos niñas de 5 y 7 años se bañaban en una piscina. Una turba siguió al acusado para luego golpearlo y causarle la muerte. Los testigos afirman que fueron cerca de 20 personas las que participaron en la golpiza, pero solo uno, que no es el detenido, lo remató. Le pegó una pata en las costillas, una en la cabeza y una aquí en la cara y una en la garganta. De justiciero se convirtió en delincuente. Su error, su supuesto cobro de justicia, le costó caro: 7 años de cárcel. Debiéramos hacer esfuerzos institucionales mucho más profundos para intentar recuperar esa confianza, y creo que también hay una labor importante en los medios de comunicación de permitir, de hacer una mejor pedagogía de cómo funciona el proceso penal para entender que la presunción de inocencia no es algo que beneficia al delincuente, sino que es algo que beneficia al conjunto de los ciudadanos. Inocente hasta que se compruebe lo contrario. Esa es la premisa de la justicia chilena y son los tribunales los que tienen esa última palabra. Una legislación que podría estar al debe. En Estados Unidos, durante el mes de marzo, hubo un profundo cambio tras el aumento de estos casos y ya es delito federal. Vamos a cambiar de tema. Continúan las críticas por los embajadores políticos que han sido designados por el nuevo gobierno. La Moneda dice que está respetando el compromiso de que el 80% de los nombramientos sea de diplomáticos de carrera. Pero la designación de candidatos que perdieron en pasadas elecciones, e incluso de un amigo del presidente, contradicen las promesas de campaña. Un recorrido por el estacionamiento subterráneo de La Moneda que sorprendió a muchos. Salida de libreto en días en que arrecian las críticas por las designaciones en embajadas y un tenso inicio de relaciones con el Congreso Nacional. Sobre la controversia con los embajadores, la cercanía política, dice que está faltando a su palabra, presidente. Presidente, ¿hubo premios de consuelo en la designación de embajadas? ¿Hay amiguismo? Muy bien. No hubo una sola palabra por el principal cuestionamiento que se hace a las designaciones para importantes embajadas. Bárbara Figueroa a Argentina, Sebastián de Polo a Brasil, Tucapel Jiménez a Suecia y un amigo muy cercano, quien sería el Pepe Grillo del mandatario, Javier Velasco en España. Se habló la canciller. No hay premios de consuelo, es cosa de ver los currículum de quienes han sido nombrados hasta la fecha. Me parece, cierto, que cuestionar la idoneidad de las personas simplemente quizás por no estar de acuerdo con sus posiciones políticas no es la mejor manera. Embajadores o embajadoras que están apareciendo por la prensa no son tales. Ni premios de consuelo ni nombres definitivos, asegura la canciller, pero preocupa el debate público sobre nombramientos políticos que podría incluso afectar las relaciones diplomáticas entre países. En estas críticas a Bárbara yo veo un clasismo brutal. Si aquí se hubiese nominado a un expresidente de la SOFOFA, a un expresidente de la CPC, sin experiencia diplomática, yo les aseguro que no hubiesen habido estas críticas. Yo no veo qué credencial puede tener para representarnos en Argentina Bárbara Figueroa o el señor de Polo en Brasil y algunos otros.
Por lo tanto, creo que tenemos que empezar a nombrar las mejores personas para Chile y no por amiguismo como lo estamos viendo. Y a la espera de la ratificación de los representantes chilenos en el extranjero, el Ejecutivo también enfrenta críticas desde el Congreso Nacional. ¿Cuándo me va a salvar la campana? Para el ministro Jackson, como puente entre La Moneda y Valparaíso, no son días fáciles, menos tras poner suma urgencia al proyecto de amnistía a los presos del estallido social, que generó recriminaciones de parlamentarios del PS y PPD, desde donde incluso acusaron soberbia del ministro. Tiene que cambiar el chip, y el chip se cambia radicalmente entre ser un parlamentario que enarbolaba las banderas de la revolución y de los temas sociales a gobernar. El llamado efectivamente a una mejor comunicación desde el gobierno y una mayor coordinación, digamos, también con las bancadas del oficialismo. En el Senado acusan al gobierno de endosarles la responsabilidad del proyecto de amnistía, que por ahora no tendría los votos para su aprobación, en el mismo momento en que la constituyente debate sobre el futuro de la Cámara Alta. Para limar asperezas, Jackson se reunió con la bancada del PS. Yo diría que hoy día tuvimos una muy buena conversación, muy franca, yo creo donde se plantearon ciertas consultas, ciertas diferencias incluso que puede haber sobre algunos criterios. El ministro Jackson tiene todas las capacidades y todas las habilidades para llevar de muy buena manera la relación con el Parlamento. Tensión al interior de la coalición de gobierno que esperan matizar este viernes en Cerro Castillo, en la primera cumbre de trabajo con ministros y parlamentarios oficialistas, donde no fue invitada la DC. Y este no es el único problema para el nuevo gobierno en el Congreso. Vamos a otro. Ya se suman 7 proyectos relacionados con un nuevo retiro de fondos de pensiones. Una iniciativa que divide en el oficialismo. El alcalde Daniel Jadue, ex precandidato presidencial, es uno de los que ya critican al gobierno por oponerse a estos retiros. Ni siquiera se conoce cuándo se votará en la comisión y el quinto retiro ya es una piedra en el zapato para el gobierno. El proyecto ha dividido al oficialismo y además trajo fuego amigo. A mí me parece casi impresentable que la misma coalición que aprobó 4 hoy día diga que el quinto retiro es absolutamente inviable. Críticas que surgen a propósito de la postura del Ejecutivo contraria a apoyar un nuevo retiro de las AFP y por la que el ministro de Hacienda fue confrontado en su primera comparecencia en la Comisión de Constitución. El ministro de Hacienda anda escapando de los colegas de la prensa y sus asesores de prensa le señalan que el ministro no va a responder preguntas respecto del quinto retiro. No referirse a estas polémicas es la tónica de Mario Marcel, quien sin embargo encontró apoyo en la oposición. No me parece positivo establecer contrapuntos con autoridades, en este caso una autoridad municipal. Jamás el ministro de Hacienda se ha arrancado de este tema, ni cuando era presidente del Banco Central, ni ahora. Y además, todas las predicciones que nos hizo, todos se cumplieron. La Comisión de Constitución enfrentará una ardua tarea. Son 7 proyectos relacionados con retiros de fondos y que, según lo acordado, podrían ser revisados la primera semana de abril. Es un tema administrativo el que requiere algunos días de plazo para poder analizar el contenido de los proyectos por la Secretaría de la Comisión para ver la fusión posible. Que ningún proyecto de ley va a tener veto en el proceso de tramitación. Iniciativas que, si bien coinciden en cuanto a retirar los fondos desde las cuentas individuales, difieren en porcentajes, mecanismos y plazos. El más antiguo es el de la diputada Giles, ingresado en diciembre del año pasado, incluso antes de que el cuarto retiro fracasara. En líneas generales propone retirar el 100% en un plazo de un año y sin que esto constituya renta. Autor de 2 y patrocinante de un tercero, el diputado Durán también propone retirar la totalidad de los fondos en un plazo máximo de 2 años y sin pago de impuestos. Yo estoy pidiendo que ahora se fusionen todos los que son relativos a un retiro de un 10% y en otra vía distinta al proyecto del 100% de los retiros. Las nuevas caras del Parlamento no se quedaron atrás. El Partido de la Gente presentó un proyecto para que las personas puedan hacerse autopréstamos por el 15% y con posibilidad de devolverlos en 60 meses. Nosotros estamos a favor del quinto retiro, pero nuestro autopréstamo nos va a permitir otras cosas adicionales, ¿como qué? Como dejar de vivir en la esclavitud del sistema financiero. Además de los afiliados a una AFP, la bancada transversal lo extiende a rentas vitalicias, exonerados políticos y familiares de detenidos desaparecidos. Tampoco considera impuestos si es para aquellas personas que no se hayan pensionado.
Yo creo que este debe ser el quinto retiro y último para luego avanzar a una reforma de pensiones. La Secretaría de la Comisión decidirá entonces qué proyectos se fusionan sobre la base de sus ideas matrices y una vez presentado eso se conocerá por fin qué día se vota el quinto retiro. Les vamos a contar ahora de una gigantesca incautación de textos falsificados que se ha producido en el centro de Santiago. Patricio Angulo nos va a contar. Patricio, buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Se trata de la mayor incautación de libros realizado hasta hoy en nuestro país. Cerca de 60.000 ejemplares los que han sido decomisados por la PDI en una bodega en el centro de Santiago, donde estaban almacenados todos estos ejemplares, insistimos, falsificados, y en donde se había montado una verdadera empresa para poder falsificar todos estos textos. Acá hay denuncias y una investigación de 3 meses aproximadamente de la PDI, de la Brigada de Investigación contra Delitos de Propiedad Intelectual. Se individualiza este lugar donde funcionaba esta empresa. En uno de estos pisos había un lugar donde se fotocopiaban todos estos libros y en otro piso además se almacenaban todos ellos, que posteriormente eran distribuidos en librerías en calle San Diego, en el centro de Santiago. Se han incautado, además de estos 60.000 libros, distintas maquinarias que estaban destinadas para la elaboración de estos textos, y además hay 2 personas detenidas. Son 2 hermanos que han sido inicialmente detenidos luego de esta investigación. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado la PDI con respecto a estas diligencias. Logrando la detención de 2 sujetos, de los cuales uno de ellos mantenía antecedentes policiales reiterados por este mismo delito, en definitiva por infracción a la ley de propiedad intelectual. Y además de una incautación, una gran incautación, de hecho podemos hablar que es una de las más grandes incautaciones que ha hecho esta Brigada Investigadora de Delito de Propiedad Intelectual. Ellos quedaron apercibidos y a la espera de la formalización del fiscal. Bueno, durante el transcurso de esta tarde-noche ya han sido retirados, Daniel, estos cerca de 60.000 ejemplares. Ahora quedan a disposición ahí de una editorial para ver finalmente qué es lo que ocurre con ellos. Mientras tanto, con relación a estos 2 detenidos, han quedado en libertad, pero posteriormente van a ser formalizados por este delito de infracción a la ley de propiedad intelectual. Muchas gracias, Pato. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos ahora a una noticia que es bastante inédita en temas de corrupción en Chile. Sabemos que las penas para corrupción suelen ser muy suaves, por decirlo menos, en nuestro país. Pero ahora hay un caso distinto. La Corte Suprema resolvió que la exalcaldesa Karen Rojo deberá entrar a la cárcel por fraude al fisco. La exedil de Antofagasta tiene que cumplir una pena de 5 años de cárcel efectiva. Duro revés para Karen Rojo. La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta y se confirmó la condena efectiva por fraude al fisco. La sentencia, como recordarán en su oportunidad, condenó a doña Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta, a la pena privativa de libertad de 5 años y 1 día. Además, a las penas de inhabilitación para derechos y cargos públicos. Ya en enero del 2021, la máxima autoridad municipal de Antofagasta había sido encontrada culpable al contratar una agencia de comunicaciones para una asesoría política de su campaña para la reelección del 2016 por 24 millones de pesos. Dineros que fueron pagados con fondos de subvenciones escolares y recursos de salud municipal. Karen Rojo tendrá que cumplir con cárcel su condena por corrupción. Son buenas noticias para Chile y malas noticias para los y las corruptas de siempre y, por cierto, para la UDI. También es un llamado de atención para todas las autoridades que estamos en ejercicio, para honrar nuestros cargos y además para cuidar los fondos fiscales que les pertenecen a todos los vecinos y vecinas, en este caso de nuestra comuna de Antofagasta. Karen Rojo había pedido al tribunal anular el juicio que en enero del año pasado la condenó a 5 años y 1 día, más la inhabilitación perpetua de los derechos políticos. Sin embargo, este miércoles la Corte Suprema desestimó el último recurso y ahora la exautoridad deberá cumplir su pena en la cárcel. Mientras que el exsecretario de la Corporación Municipal, Edgardo Vergara, fue condenado a 3 años y 1 día de libertad vigilada. La discusión del proyecto de nueva ley de arriendo que debía verse esta jornada finalmente fue postergada en el Congreso. Esto mientras se siguen sumando cada día más casos de personas cuyas propiedades han sido usurpadas por arrendatarios que no pagan.
Mariela López y su esposo Daniel Recasens describen el año de batalla legal que debieron sortear para lograr recuperar su propiedad como un camino tortuoso y, cómo no, si el sujeto que usurpaba su vivienda adeuda 20 millones de pesos en cuentas y arriendo. Se trata de este contador que fue desalojado este miércoles. Había arrendado parte de la propiedad a otro arrendatario, quien falleció. A partir de ahí, el profesional, pese a tener trabajo e ingresos, optó por no pagar el arriendo a la dueña y permanecer en el inmueble en calidad de ocupa. De hecho, allí funcionaba su oficina comercial. Que le dé las gracias por ocupar mi casa gratis. No paga el agua, no paga la luz, no paga las cuentas, no paga el arriendo. Tiene una oficina de contabilidad en que vienen numerosas empresas mineras y proveedores aquí a mi casa, pagando yo agua, luz, gas, todo. Y más encima tengo que estar tranquilo. Ha sido una verdadera pesadilla, tanto para mí como para mi familia. Yo tengo 2 hijos. Mi hijo más pequeño siempre me dice cuándo nos van a devolver la casa. El matrimonio debió enfrentar lo que se conoce legalmente como juicio de precario para recuperar su propiedad. Mismo procedimiento judicial en que se encuentra Alexis Lobos. Compró esta casa en Pudahuel por 108 millones de pesos. El pago se concretó hace casi 8 meses, pero el antiguo dueño aún no hace entrega del inmueble. El pago de la casa se hizo en su totalidad el día 11 de agosto del año pasado. Yo del año pasado, desde agosto hasta ahora, estoy pagando yo los dividendos. No he tenido ningún pago por parte de él. Estoy pagando un dividendo de 437.000 pesos. En el lugar, los vecinos de quien aún no deja la casa lo consideran un personaje especial, por decirlo menos. Si la vendió, ¿por qué no se va de ahí? Pero sin vergüenza. Pero lamentablemente la justicia los protege a ellos, ¿no? Pero el Malacase está guardadito ahí. Todos estos problemas son judicializados bajo la ley de arrendamiento, el proyecto que pretende acelerar estos juicios estableciendo un plazo máximo de 3 meses para que los jueces dicten el desalojo. Debía discutirse este miércoles en la Cámara de Diputados, último trámite legislativo, pero no alcanzó a ser votado. Y los juicios son demasiado lentos. Y afortunadamente, es una iniciativa que recoge esa gran demanda y que acorta los plazos. El dueño del inmueble le solicita al juez, y este tiene un plazo de 10 días como máximo, para que le pida a su vez al arrendatario que pague lo adeudado. Si no lo hace, y en este caso el juez puede condenarlo al alzamiento del inmueble, es decir, lo saca del inmueble, y eso puede ser incluso con la fuerza pública. Otro caso es el de esta mujer. Le arrendó una casa a un sujeto que transformaría el primer piso en un local. No realizó los trabajos y hace 13 meses que no paga el arriendo. De arriendo, los que deben. 8.400.000. A eso se suman los servicios básicos. Cerca de 10 millones de pesos. La justicia ordenó que debía desalojar en febrero el inmueble, pero hizo caso omiso y así responde. Ella es la dueña de la casa. Estamos conscientes de este local. Perfecto, pero estamos ese es el motivo. A lo que me llama la atención, Arturo, es por qué no devuelve la casa en este caso. Estoy descontando de mis plata que yo he puesto. De mis plata que yo he puesto acá en el local. Me tengo que hacer pagar de alguna cosa. Estos dramáticos casos probablemente no se resolverán tan rápido con la modificación a la ley de arriendo, explican los expertos, ya que advierten el problema está en tribunales. O sea, los tribunales de justicia tienen normalmente una carga de trabajo absolutamente sobrepasada a sus capacidades físicas y por lo tanto, por más que existan plazos perentorios para resolver los temas, se encuentran incapacitados para ello. Igual el proyecto de arrendamientos establece plazos para sacar a los malos arrendatarios, iniciativa que está prácticamente lista para convertirse en ley y que debería ser votada el lunes 4 de abril. Las denuncias en el barrio República siguen multiplicándose. Aunque las denuncias formales son pocas, las estudiantes universitarias dicen que son víctimas de asaltos, acoso e incluso de intentos de secuestro. Las acompañamos en su recorrido diario, nos contaron cuáles son sus miedos y cómo se organizan para evitar ser víctimas de estos delitos. A nosotras nos drogan, nos están esperando a la salida del metro y eso sí que es impactante. ¿Qué pasa si viene alguien, me agarra, me meto en auto y no tengo cómo defenderme y mañana no estoy? Ese es mi miedo. Esta es una más de la lista. Hay muchas más y no queremos que vengan más. De lunes a viernes e incluso los fines de semana, miles de estudiantes universitarios llegan al barrio República. Algunos se trasladan a pie, otros a bordo del transporte público. Fue en el metro Estación Central donde comenzó la pesadilla para Javiera. Se suben 4 individuos
que uno se sentó a mi lado, otro al frente, en diagonal y otro al lado. Ellos iban muy cerca mío, el del frente me rozaba las piernas y el que iba acá al lado también. La joven se sintió insegura y decidió ponerse de pie. Fue cosa de minutos para que comenzaran los síntomas. Me empecé a sentir mal, se me durmieron las piernas desde los muslos hacia abajo. Empecé a sentir un gusto amargo, dolor de cabeza, vómitos, me ardían los ojos y se me empezó a dormir esta mano. En esas condiciones bajó del Metro República y comenzó a caminar, desorientada y sin poder modular ni una palabra. Como pudo, Javiera dio aviso a sus compañeras de universidad. Me enfoqué en llegar, corre, tenés que lograrlo, tú puedes, sigue, con la angustia de que me vinieran siguiendo. Y llegué a cuando estoy a la altura, aquí más o menos viene mi amiga, me recibe y ahí caí. Se desvaneció en las puertas de la casa de estudios. Allí la atendieron y le señalaron que probablemente había sido drogada, situación que está siendo investigada. Necesitamos seguridad. Queremos que nuestras hijas vuelvan a casa. Ayer vinimos a buscar a Javiera a la universidad. La inseguridad para ella, la inseguridad para nosotros los papás, que las niñas están avisando, mamá voy en tal parte, mamá voy llegando, llegué a la universidad. Es un susto día a día. En los últimos días, cientos de universitarias han asegurado ser víctimas de todo tipo de delitos en el barrio República. Asaltos, robos, acoso, abuso sexual e incluso intentos de secuestros. Las acompañamos en uno de los trayectos que caminan diariamente. Vamos a hacer el recorrido que ustedes hacen todos los días. Claro. Que es justamente saliendo de la universidad. Universidad Alberto Hurtado, a solo unos pasos del Metro Los Héroes. La estación es señalada por las estudiantes como una de las más peligrosas. Algunas de estas alumnas ni siquiera se conocen, pero todos los días se organizan para hacer el recorrido juntas. Tratamos de estar juntas. Por ejemplo, cuando nos pillamos con este grupo, preguntamos, no sé, ¿quién va a Puente Alto? ¿Quién va a Estación Central? ¿Quién va a tal lado? Para no irse sola. Porque si drogan a una, por lo menos tenemos a la otra que nos pueda apañar. Porque ese es uno de los principales miedos que acompañan a estas mujeres. Se dividen en grupos, ninguna puede quedar sola. ¿Avisáis por el grupo? Sí, ahí les puse a varias que avisaron. Chao, que lleguen bien. Cuarta semana de clases para muchas de estas universitarias y a la preocupación por los estudios se suma otra inquietud, el temor de convertirse en una víctima más. Pucha, estuvimos 2 años encerrados, no salíamos mucho, entonces ahora que volvió la presencialidad fue como el boom, encontrar los puntos estratégicos en que se concentraban mujeres, estudiantes. Estamos recibiendo constantemente casos, testimonios todos los días distintos de personas que han tratado de secuestrar acá en Los Héroes, acá en República. Los casos han sido difundidos ampliamente en redes sociales. En esos relatos, las estudiantes aseguran haber sido seguidas de cerca por hombres en la calle y en la locomoción colectiva. Otras cuentan que sujetos desconocidos incluso abusaron de ellas en plena vía pública. También me tocó ver el otro día una niña que había un tipo que le estaba sacando fotos y ahí la avisamos. Literalmente estaba esperando el metro y el tipo estaba así con el teléfono y se notaba que le estaba sacando fotos. Nosotros decimos, si saben que justamente en Los Héroes hay tantos casos, o sea, son todos los días, ¿por qué por lo menos no hay una patrulla acá o carabineros abajo? O sea, ni siquiera hay guardias de seguridad de metro, ahora hay una persona. En Metro de Santiago aseguran que están trabajando al respecto, pese a que según ellos no han recibido denuncias formales que les permitan investigar los presuntos intentos de secuestro. Nosotros hemos reforzado la seguridad habitual que tenemos en nuestras estaciones, por una parte con un equipo de civil que está haciendo rondas en los trenes y estación Los Héroes, tanto en línea 1 como en línea 2. Y por otra parte también con un equipo de fuerza de tareas que está dotado de cámaras corporales. Las alumnas señalan que esos esfuerzos no son suficientes porque sus denuncias no solo apuntan al metro, sino también a cada rincón del barrio universitario. Se supone que esto es un espacio seguro para nosotros, no tendríamos por qué estar paranoicos caminando solamente como hoy me va a caer algo. Llevamos 3 semanas de clase y todos los días hay una noticia nueva, pero da nervio porque son tus amigas, tus compañeras que también están con ese terror. La inseguridad se presenta en las paradas de buses, en las calles e incluso al interior de los establecimientos educacionales. Este trabajo siempre es de forma mancomunada entre Carabineros y la ciudadanía.
y es por eso que siempre se debe denunciar todo tipo de hechos. No deben tener vergüenza, al contrario, deben acercarse a nosotros de la forma más expedita posible y como les sea más fácil, siempre va a encontrar una carabinero que las pueda escuchar y atender en todos sus requerimientos. Son las 4:25 y el metro se encuentra así. Se inicia el cierre de puertas. Hay poquito espacio. En el trayecto a sus casas, este grupo de mujeres sigue sin separarse. No tocan los pasamanos por ningún motivo. Y es que los casos de los que sus compañeras han sido víctimas las mantienen en constante alerta. Muchas mujeres van preocupadas de su alrededor, sin audífonos, sin nada pendientes. Ya no podéis leer tranquilo, pensando en que alguien de verdad te va a drogar y vaya a salir lastimada. Entonces es un tema de género y yo quiero que la gente se dé cuenta. Tanto las universidades como municipios y las policías señalan estar trabajando en conjunto para fortalecer la seguridad del barrio República. El llamado a estas estudiantes es a no rendirse y denunciar para que esa ayuda se materialice y para que de una vez por todas puedan caminar sin sentir miedo. Alcaldes de más de 100 municipios llegaron hasta el Congreso para pedir a los parlamentarios y al presidente Boric que apoyen el proyecto que les permitiría a los municipios vender gas a los vecinos. Es una de las iniciativas que pretenden cambiar la falta de competencia que hoy existe en ese mercado. A casi 4 meses de que el alcalde de Chiguayanta, Antonio Rivas, anunciara que su municipio sería el primero en vender gas licuado a un bajo precio a sus vecinos, un grupo de alcaldes llegó hasta el Congreso en Valparaíso para que aceleren la tramitación del proyecto que les permitiría ingresar al mercado del gas. Porque les cuento que nos han tratado de matar, nos han tratado de invisibilizar. Y la verdad es que aquí estamos los alcaldes firmes en la lucha para lograr que efectivamente le llegue a cada uno de los ciudadanos, sobre todo a las familias más humildes, un gas a precio justo. Por aquellos que no tienen voz, que todos los inviernos tienen que elegir entre ducharse y poder cocinar, porque la embestida, como él lo ha dicho, de los poderes de la oscuridad, que le temen a la luz finalmente, han optado en silencio durante estos meses para tratar de adormecer a los alcaldes y impedir que el gas se venda más barato. Este proyecto fue presentado a fines de noviembre del año pasado y permitiría que los municipios puedan distribuir, transportar y vender gas licuado. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó en general, por unanimidad, las mociones que tienen como objetivo habilitar a los municipios. Y falta aprobarlo en particular. Esperamos que en este mes, ¿no es cierto?, pueda ser aprobada en su totalidad para luego poder implementar la ley. Los municipios estamos preparados para esta implementación. Creemos que ese es el camino. Más de 100 municipios están tras esta iniciativa, la cual busca que, por ejemplo, un balón de gas de 15 kilos, el cual actualmente bordea los 25.000 pesos, llegue a costar cerca de 15.000. Una consigna y una causa, y que es que este invierno 2022 tengamos gas a precio justo en Chile para todos los chilenos y chilenas. Y ese es un desafío en el cual todos los órganos del Estado somos corresponsables. El invierno ya llegó. En el sur de Chile el invierno ya está. La gente ya no tiene para cocinar, no tiene para calentarse, no tiene para bañarse y los microempresarios no tienen para hacer sus negocios y poder sostener las economías de los hogares. Además, criticaron duramente el proyecto presentado por el gobierno anterior, el cual se supone regula el mercado del gas. Acusan que no cubre las necesidades de las personas e incluso dicen haber acordado con Claudio Huepe, actual ministro de Energía, para que se saque de tramitación. Para intermediar con el Poder Ejecutivo y con el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, a quienes les pedimos, por cierto, que se sumen a esta causa como comprometieron en campaña, para que efectivamente esto también tenga el patrocinio y la fuerza desde el gobierno. Confío en que el gobierno va a apoyar algo que planteó durante la campaña, que es la aprobación de una ley que habilita a los municipios a distribuir gas. El proyecto presentado por la Asociación de Municipalidades no alcanzó el quórum y fue archivado. Sin embargo, está la opción de incorporar la participación de los municipios en la distribución del gas en conjunto con ENAP. Pero este proyecto sigue descansando en la Comisión de Minería y Energía y están a la espera de que se tramite.
Un liceo de Santiago tuvo que suspender sus clases y cerrar sus puertas debido a graves problemas de infraestructura. Es una situación que profesores y apoderados dicen que llevaban denunciando hace meses sin haber tenido respuesta. Y este no es el único caso parecido que está quedando en evidencia con esta vuelta de los alumnos a la presencialidad. Así encontramos las dependencias del Colegio Liceo Darío Salas, cuando la alcaldesa dijo que iban a estar en óptimas condiciones. Los niños están literalmente con plásticos, sin ventanas. Y es solo una de las tantas deficiencias en el Liceo Darío Salas de Santiago. A pocos días de comenzar el año escolar, tuvo que cerrar sus puertas por graves problemas de infraestructura. El Ceremi ayer tomó decisión de que teníamos que desalojar el liceo inmediatamente. La jornada aún no había acabado y durante ese lapso de recreo tuvimos que desalojar el establecimiento. Funcionarios y estudiantes debieron dejar el recinto incluso antes de que se entregaran los almuerzos del día, tras esta sorpresiva fiscalización de las autoridades. En el contexto del plan de vigilancia de condiciones sanitarias generales de establecimientos educacionales se detectaron falencias sanitarias como baños en malas condiciones y presencia de aguas servidas en uno de los patios. Problemas que según los docentes y apoderados llevan tiempo y que ya habían sido denunciados al sostenedor, que es el municipio de Santiago, sin que se tomaran medidas. Nos encontramos el día 2 de marzo con niños que estuvieron parados en la sala, sentados en el suelo o sobre las mesas porque no había mobiliario. Tenemos vidrios quemados con ácido, no tenemos barandales tan sueltos. El urinario de los niños no tiene agua. El liceo solo cuenta con 8 baños para más de 1.600 estudiantes. Estos habrían presentado fallas, al igual que los de los trabajadores del lugar. Los chicos habían vuelto felices y nosotros también, pero en estas condiciones no es digno ni siquiera para nosotros los profes. No es digno. Nosotros tampoco contamos de repente con agua en nuestros baños. Y acá un baño sin red de agua. Un panorama que no solo afectaría a este establecimiento, sino que a otros que están bajo el alero del municipio. Barata tarea para el Ceremi, venir a fiscalizar el Liceo Amunátegui, las condiciones en las cuales los niños deben llegar acá. El Liceo Amunátegui y el Instituto Nacional denuncian problemas en la infraestructura, la que al menos en el Darío Salas comenzó a ser reparada las últimas horas. Hoy día que lo hicimos público, tenemos un director que empezó a movilizar gente para que venga a arreglar. Y al que el día de ayer le bajó a la problemática en sí, diciendo que esto no era para tanto, sí es para mucho. Hay que considerar que la infraestructura, al volver a ocuparse de manera intensiva, va revelando problemáticas que son emergentes muchas veces, como el tema de las cañerías. Nadie niega que puedan haber problemas, de hecho los hay, pero el punto es ocuparnos de atender esos problemas. Este es el Liceo Darío Salas, un colegio emblemático, que hoy día lo encontramos destrozado. El liceo seguirá cerrado hasta que se puedan subsanar estos problemas y los alumnos volverán a clases telemáticas, pese a que los apoderados aseguran que no todos tienen las condiciones para hacerlo. Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea son 3 comunas que concentran la mayor cantidad de piscinas y también del mayor consumo de agua dentro de la región metropolitana. Un tema que se vuelve urgente ante los problemas de abastecimiento hídrico que incluso amenazan con un racionamiento para este año en Santiago. Fue su salvación durante los meses de verano cuando las altas temperaturas azotaron a la capital. De ahí la dedicación que tiene Álvaro a la mantención de su piscina. Todas las noches hace circular el agua, limpia el filtro y aplica los químicos para su desinfección. No es una gracia tener que renovar 20.000 litros, más aún en tiempos de sequía. Todo el tratamiento de la piscina lo hago de noche, porque al mover menos el agua se produce menos evaporación y se vacía cuando es necesario hacerle mantención. Me duró 3 años desde que llegué sin vaciar el agua. De hecho, tengo un hermano que hace 10 años que tiene una piscina y nunca la ha vaciado porque él colocó otra calidad de pintura. Preocupación que debieran tener todos los hogares que tienen una piscina. Según datos del Servicio de Impuestos Internos, hasta el año 2018, había más de 42.000 regularizadas en el Gran Santiago, con un volumen estimado de 3,65 millones de metros cúbicos. Quizás sea más fácil dimensionarlo así. Si nosotros le diéramos 100 litros diarios, que es el estándar mínimo que plantea la OMS, a la gente de Petorca, con esos 3,6 millones de metros cúbicos podríamos darle agua a Petorca durante más de 9,5 años.
O sea, eso es como la dimensión del agua que hoy en día está en las piscinas dando vueltas. Juan Correa es geógrafo e investigador y fue quien a través de Twitter compartió este mapa. En él se muestran las comunas donde se concentra la mayor cantidad de piscinas: Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Vitacura. Precisamente así se ve un barrio residencial de esta última desde el aire. Es otra expresión más de la desigualdad territorial y social que vive Santiago, que en el fondo es el acceso y el consumo del recurso hídrico. También hay una mayor cantidad de metros cuadrados de área verde pública y privada. Campos de golf, clubes deportivos, country, los mismos jardines, los patios privados de los condominios, o sea, eso también tiene otro consumo hídrico, tiene otra huella hídrica. De hecho, 3 de estas comunas tienen un consumo per cápita de agua potable significativamente mayor al de Santiago y al promedio nacional. Las Condes casi doble el de Maipú, Vitacura casi triplica el de Lo Espejo y el de Lo Barnechea es casi 4 veces el de La Pintana. El problema es que son precisamente estas comunas del sector oriente abastecidas por los ríos Mapocho y Arrayán las que en principio podrían verse afectadas por un racionamiento de agua este año. En estas 3 comunas tenemos hasta el triple del consumo promedio de Chile y están siendo abastecidas por una cuenca pequeñita que está entregando mucho menos agua de lo que entrega históricamente. Tiene que haber una preocupación de todas las comunas y en particular de las comunas mencionadas, que son las que están en mayor riesgo. De ahí que distintos municipios elaboraran distintas estrategias para hacer un uso más racional del recurso hídrico. ¿Pero qué tan preocupados están los vecinos? Hay fugas de agua, riegan como 3 horas en las noches, de repente me quedo despierta y regan más de 1 hora, yo creo que es innecesario. Tenemos un sistema de surtidores de agua, así, está programado para cierta... En invierno, ¿cómo se llama? Lo disminuimos. Algunos intentan regar de noche, tener duchas más cortas o aplazar el mayor tiempo posible el cambio de agua de la piscina. Así se las arreglan los hogares de Santiago ante un eventual racionamiento del agua potable. Nuevamente la municipalidad de San Ramón es amenazada por la violencia. Ahora denuncian que una sesión del Consejo Municipal debió ser interrumpida después de que hubiera disparos. El alcalde asegura que es una forma de amedrentamiento y que permanece con resguardo policial. En la Plaza Ecuador, demarcando la mayor... Estaban en pleno Consejo Municipal cuando... Y lo que tiene que ver con... espérense un poquito que... Parece como un choque afuera de la municipalidad. No se trataba de un choque ni otro tipo de accidente. Era nada menos que disparos los que interrumpieron la sesión municipal de este martes en San Ramón. Escuchamos unas frenadas bruscas y los 3 impactos balísticos. También un favor para la gente que estaba en la municipalidad. Es ahora atención de público, está en una calle muy transitada y la verdad es que fue bastante tenebroso para muchas personas que tuvieron que vivir ese episodio. Y para los funcionarios municipales, que pese a que la reunión de consejo era telemática, debió ser suspendida de inmediato. Las alarmas se activaron y el protocolo de seguridad era prioridad. Pero fue una hora donde teníamos público al interior, teníamos vecinos que estaban circulando acá en la plaza, que iban a tomar el metro, algunos escolares que venían de su horario de clase por el horario. Sí, eran justo las 13 horas cuando aparecieron los sujetos. En la misma puerta del municipio dispararon al aire para luego huir rápidamente. Creen que su objetivo era amedrentar. Bueno, yo salí a ver y llegando a la intersección de Avenida Osa con Bandera encuentro los 2 casquillos. Fuimos a ver y encontramos los casquillos efectivamente, lo que significó también un favor para la gente que estaba en la municipalidad. Es ahora atención de público, está en una calle muy transitada. La CIP de nuestra unidad realizó las primeras diligencias pudiéndose determinar hasta el momento que los disparos se habían ejecutado desde un vehículo a otro en movimiento. Se pudo lograr la incautación de 2 vainas correspondiente a un armamento foliado. Pero además de este episodio, Gustavo Toro asegura estar recibiendo amenazas, incluso desde que era concejal. Todo por investigar y denunciar a grupos relacionados con el exalcalde Miguel Ángel Aguilera. Eso es un invento, eso es falso. San Ramón no es como México, no es narcocomuna, no soy el padrino de la zona sur de Santiago. Todo eso es falso.
Y pese a que juraba que nada tenía que ver con las denuncias, el exalcalde Aguilera fue formalizado por cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Actualmente está en prisión preventiva. En la comuna estamos tratando de desarticular bandas que operan del narcotráfico y que están dañando a los vecinos, que a plena luz del día se pasean, tienen armamento de fuego, que a muchos vecinos hoy día no pueden dormir tranquilos y tienen que encerrarse en sus pasajes. Incluso el propio alcalde Toro permanece con resguardo policial por amenazas de muerte que ha recibido él y su familia. Aquí nos han atacado el día sábado, cuando hicimos una actividad recreativa, familiar, artística. Había más de 3.000 personas al frente de la municipalidad y yo sufrí una encerrona por exfuncionarios, aproximadamente unas 20 personas, donde trataron de increparme, amenazarme, insultarme. Pero que pese a las amenazas, el nuevo alcalde asegura seguirá enfrentando a las bandas, que califica como de narcopolíticas. La Municipalidad de Providencia abrió un concurso para 4 fondos que buscan ir en ayuda de emprendedores en la llamada Zona Cero. Pero la zona de Plaza Italia y sus alrededores no es la única que ha sido afectada en distintas partes del país por los saqueos durante el estallido y luego por la pandemia. No pudo hacer más que sentarse y llorar mientras un grupo saqueaba su puesto de trabajo por casi 4 décadas. Fue algo fome porque esto es lo que me da a mí para mi casa, para pagar cuentas, todo. Me robaron todo y qué abrazo cruzado. La dejaron sin nada y aunque reconoce que recibió ayuda de la municipalidad, no fue suficiente para cubrir todo lo que le robaron. Hoy está en la misma esquina de Puente Alto que antes, con Chaitoro, con Eizaguirre. Porque los ricos se recuperan en 2 tiempos, los pobres no. Otra suerte corrió a Enrique, a quien no le alcanzaron a saquear su local frente a la plaza de Puente Alto, pero sí a romper la cortina metálica, que tuvo un costo de reparación de más de 1 millón de pesos. Cerró uno de sus 2 locales y aún está endeudado. La ayuda no fue suficiente porque, las ventas bajaron muchísimo a raíz de que los locales estaban cerrados. En Valparaíso los intentos de saqueo siguen en la actualidad. Comerciantes del sector de la Plaza Aníbal Pinto por calle Condel continúan lidiando con el temor a los robos. Dicen que tampoco han recibido mucha ayuda. No te han mandado ni este con gel, por eso digo todo. Ahí estoy invirtiendo porque yo tenía techo. ¿Ya? Aquí me lo han rompido, me rompieron el techo. Me lo han tratado de abrir 2 veces esta semana. Y no solo eso, también ha debido botar mercadería que se va venciendo. Él y otro colega sí nos dicen que han recibido ayuda desde Cercotec, pero... El problema latente que tenemos es el problema de la delincuencia, que ya no se para acá en esta zona. Es una zona que era turística, que estaba bien cuidada y todo latado, pero ya está muerto. En Concepción y tras el estallido social, este edificio en Cayo Higgins con Tucapel quedó así, sin ser reparado. Está en desuso esperando que el tiempo pase por él. A que se hagan cargo y vean qué va a pasar al final con esta parte. Y si pueden tomar medidas al asunto para que lo reparen, lo arreglen, hagan algo. Testimonios de barrios que están tratando de levantarse tras saqueos, meses con cortinas abajo y una dura pandemia. En Providencia hacen lo suyo y este miércoles anunciaron nuevos fondos concursables para emprendedores de 4 barrios de la denominada Zona Cero, Plaza Italia, Parque Bustamante, Bellavista y el sector de Vaticano Chico. En total, unos 750 millones de pesos. El monto máximo al que puede aspirar o postular cada local son 7 millones de pesos, pero si la dueña es mujer pueden ser hasta 8. Hay una crisis económica donde hay que pagar FOGAPE, hay que pagar los arriendos, hay que pagar las deudas adquiridas. La convocatoria para este fondo ya inició y termina el 22 de abril. Ayuda para pymes que se han visto afectadas y quieren salir adelante. Ya está por cumplirse 1 mes de la guerra en Ucrania, en medio de la crisis que se mantiene en ese país y también de movimientos diplomáticos. Carlos Greich nos viene a contar las últimas novedades. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Y esta imagen, que es lo último que ha ocurrido en Europa, Joe Biden, el presidente estadounidense, llegó esta noche a Bruselas. Va a participar en la cumbre extraordinaria de líderes de la OTAN y luego en las reuniones de la Unión Europea y del G7. Es un tercer viaje a Europa en menos de 1 año.
y lo que se espera además, Daniel, es que pronto llegue a Polonia. Debe ser el viernes y hay especulaciones respecto de la ruta que podrá seguir Joe Biden rumbo a Polonia, porque incluso se espera, hay algunos medios que lo esperan, podría incluso acercarse a la frontera con Ucrania. Claro, y la duda es qué tan unidos se van a mantener los países de la OTAN en esta cumbre. Claramente Rusia hoy intentó poner una estacada entre ellos al decir que las exportaciones de energía desde Rusia a Europa, que son fundamentales para Europa, solamente se van a poder pagar en rublos desde ahora, intentando de alguna manera cortar este bloqueo en el que está en el que ha establecido la Unión Europea, la OTAN y los países occidentales. Habrá que ver cuál es la respuesta entonces también de los países occidentales ante las acciones de Rusia. En medio de eso, la principal noticia lamentable de hoy tiene que ver también con la muerte de una periodista, Oksana Baulina. Era periodista rusa. Estaba registrando la destrucción causada por los ataques aéreos en un centro comercial hace algunos días en Kiev, y allí mismo ocurrió un bombardeo. Un reporteo, ahí está ustedes viendo las imágenes de la cadena Al Jazeera, estaba en el mismo lugar cuando comienzan a sentirse algunos disparos, y esas imágenes que usted ve son del mismo instante en el que estos disparos alcanzan el vehículo donde estaba esta periodista de El Insider, un medio opositor a Vladimir Putin, que había sido declarado incluso como agente extranjero por recibir financiación del exterior. Allí trabajaba como productora esta periodista rusa que muere durante esta jornada. Y faltan solo horas para que se cumpla un mes, ya lo decía Daniel, desde el inicio de la guerra en Ucrania. 30 días en los que la vida ha cambiado para los refugiados que dejaron su país e intentan empezar de nuevo en otro lugar. Надо выключить свет, чтобы не вкинули бомбу к нам. Если кинут бомбу... Este desgarrador registro fue captado hace un mes en Ucrania. Los bombardeos se escuchaban de tan cerca que la pequeña Kira, en su inocencia, ideó un plan para que su casa no fuese atacada. Durante un tiempo ella y su madre Ana vivieron de refugio en refugio hasta que decidieron escapar. Cuando llegamos a España, una familia que ya conocía nuestra situación nos llevó a su departamento. Llegamos aquí sin nada, solo equipaje de mano, y nos lo han dado todo. El esposo de Ana se quedó en Ucrania para entregar suministros a las tropas. Ana, su hija, su madre y su suegra viajaron durante días para llegar a España. Sin amigos en otro país, con otro idioma, así los niños como Kira comienzan su nueva vida. Uno a uno, los niños de esta escuela en Madrid se turnaron para abrazar a su nuevo compañero ucraniano, porque puede que no se entiendan, pero en situaciones como estas, las palabras sobran. En esta escuela de Chicago prefirieron darle la bienvenida a sus 8 nuevos estudiantes con una vigilia de oración para pedir por la paz. Ellos son los primeros, pronto se unirán 50 niños más. Todos los días me despierto rezando para que no haya nada realmente malo. Estos adolescentes pertenecían a la Academia Municipal de Artes Escénicas y Circenses de Kiev. Ahora la compañía de circo contemporáneo de Praga decidió acogerlos. Aquí duermen, entrenan, los alimentan y les enseñan inglés. Es realmente difícil entender que en mi país hay una guerra en este momento y mi familia está en Ucrania. Es difícil, honestamente, mantenerse normal, no estar nervioso. En Francia ya contabilizan cerca de 800 estudiantes provenientes de Ucrania. Se han adaptado rápido, aunque saben que ese número aumentará y que deben prepararse. El objetivo en primer lugar es su escolarización, que se integren en una clase lo más rápido posible, ya que eso contribuye a que vuelvan a tener una vida más o menos normal, a que vuelvan a socializar. En este colegio al oeste de Alemania sumaron 21 niños refugiados. Aquí, además de entregarles el conocimiento necesario, también se ofrecen solo a cuidar a quien lo necesite. Esta es la realidad de millones de familias ucranianas que a la fuerza debieron aprender a empezar de nuevo, aunque muchos de ellos guardan siempre la esperanza de un día volver a su país. Ayer les mostrábamos el paso de un tornado en Texas. Hoy en Nueva Orleans las imágenes que usted está viendo son impresionantes de este fenómeno meteorológico que dejó al menos un muerto en varias partes de Luisiana, y también se informaron daños en algunos distritos, colegios que quedaron y iglesias absolutamente destruidos por el paso de este tornado. No fue uno, fueron casi 20, dijeron las autoridades en Luisiana, también en Texas. Una persona murió
allí cerca de esa parroquia que fue prácticamente destruida por completo por este tornado. Ahí hay más registros de este tornado que dejó a más de 10.000 clientes sin energía eléctrica en ese estado del sur de Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Y a la vuelta les vamos a contar que comienza el juicio contra 7 ex carabineros acusados de golpear y torturar a un joven. La investigación duró 2 años. Estamos de vuelta en Chilevisión Noticias. Después de 2 años de investigación, finalmente comenzará el juicio contra 7 ex carabineros que golpearon a un joven en la comuna de Puente Alto. La Fiscalía los acusa por tortura y apremios ilegítimos. Los mismos exuniformados también habrían participado en otras 2 agresiones. El reportaje es de Francisca Enríquez y Nicolás Mijovilovich. Lo único que hice fue ponerme en posición feto y cubrirme el rostro, la cabeza y el rostro. En febrero del año 2020, el video que usted está viendo reveló la brutal golpiza que recibió un joven de 18 años por parte de 7 funcionarios de Carabineros. Cuando ya estuve su buen rato tendido en el suelo mientras recibía los golpes, fue en un minuto cuando yo dije, ya dejen de pegarme así, que ya era mucho el dolor. Y uno de los funcionarios gritó, ya dejen a este hueón si este hueón ya está muerto. Matías Soto Ramos conversó en exclusiva con Chilevisión Noticias, contando su versión de una de las agresiones más violentas atribuidas a Carabineros en contexto del estallido social. A 2 años de este evento, que lo dejó con una de sus costillas rotas y con una policontusión de carácter grave, comenzará el juicio contra quienes atacaron a este joven. Mismos funcionarios que también se les acusa de atacar a 2 víctimas más. Matías, cuéntanos cómo ha sido el proceso de recuperación después de lo que te pasó. ¿Cómo estás hoy en día? Hoy en día ya obviamente estoy más recuperado. Los dolores aún siguen, sí. He tenido dolores físicos, tanto como en la cabeza, en el cuerpo y por sobre todo en la costilla. El 29 de enero del año 2020, Matías en ese entonces tenía 18 años. Se encontraba en una manifestación junto a una decena de jóvenes en Metro Protectora de la Infancia, en homenaje a un hincha de Colo-Colo que falleció tras ser atropellado por un vehículo de Carabineros. Ese día fue una marcha que era por un hincha del Colo. Sí, el que ¿Tú eres colocolino? Sí. Era un día para eso, para manejar pacíficamente y que yo recuerde estábamos todos pacíficamente ahí. Entonces, claro, fue un día para manejar a nuestro compañero. ¡Cabro, están disparando al cuerpo, cabro! Pasadas las 8 de la noche, Carabineros comenzó a dispersar al grupo. Allí, él junto a los otros jóvenes corrió por las calles aledañas, siendo seguidos por 3 carros policiales, momento en que una de sus amigas se tropieza. Él se devuelve a ayudarla, pero ella se va en otra dirección. Como que sin darte cuenta te fuiste hacia ellos. Sí, porque como que me metía la boca el lobo. Yo solo. El primero que me agarró yo le dije, claro, me tenía del cuello, yo le decía, no, si yo no ando haciendo nada, estoy tranquilo, no me haga nada. Y él me decía, no, muévete para acá, muévete. Y me arrinconó, y no pensé que iba a llegar a ese tal punto de que me iban a pegar entre 9. Pero el miedo que sentí realmente era, más allá de que me hayan golpeado, era como el miedo de sentir que no volviera a ver a mi familia. Tras revelarse los videos, al menos 7 funcionarios fueron dados de baja de la comisaría de Puente Alto. Rápidamente el Ministerio Público logró formalizar a los mismos Carabineros. 4 de ellos quedaron en prisión preventiva. Acá no hubo en ningún momento, eso es un elemento muy importante, en ningún momento una detención, no hubo ese proceso, no hubo tampoco una posterior detención. ¿Qué es lo que más le llama la atención y lo que considera que es más grave? El debido enseñamiento con que aplican, ¿no es cierto?, la tortura en este caso, porque se trata de tortura. Eso es evidente que no hay ninguna finalidad policial que pueda justificar ni la detención, al parecer, y menos todavía la golpiza que recibe este joven. Matías resultó con una costilla rota, múltiples lesiones y hematomas en todo su cuerpo. Tras desmayarse en el lugar y con la ayuda de vecinos, llegó casi inconsciente al servicio de urgencias. Estuve en su proceso de recuperación, pasé aquí en casa todos los días, no pude seguir asistiendo al instituto,
Perdí el trabajo. Por el pasar de los tiempos aún seguía el malestar. Hasta el día de hoy de repente puedo estirarme o doblarme en la cama para acomodarme. Fue tan brutal y que quizá un poco más de minutos de pateadura, quizá mi hijo ni siquiera estaría aquí. Él cambió mucho a cómo era antes de lo que pasó. Me costó mucho verlo volver a sonreír. La denuncia de Matías en la televisión motivó a otro joven a interponer una querella tras ser también agredido por funcionarios de Carabineros de Puente Alto. El 28 de enero, un día antes de la agresión a Matías, este joven llegó herido al hospital tras haber sufrido brutales agresiones, tanto afuera como al interior del retén policial. Se subieron y yo era el único. Se subieron todos, eran como 7 y adentro del carro estaba oscuro, muy oscuro. Y en realidad yo sentía un dolor aquí muy profundo y solamente como que mi mano iba hacia allá y detectaron que tenía, me había quebrado la costilla y la costilla me perforó el pulmón. La historia de Leonardo Sangüesa, quien en ese momento tenía 25 años, tiene similitudes con lo que le pasó a Matías. Los golpes al interior de la patrulla ocurrieron mientras estaba en movimiento el carro. Incluso un momento que sacaron un arma y como que se la lanzó a otro y le dijo ya ponerle el balazo. Y ahí cuando me puso la pistola en la cabeza y me dijo ya ¿dónde lo querí? De verdad pensé que lo iban a hacer, de verdad pensé que lo iban a hacer y me iban a dejar tirado por ahí. Lo que no sabía Leonardo es que los funcionarios que lo agredieron el 28 de enero son los mismos que golpearon a Matías al día siguiente. Ahí la importancia también de la configuración del delito por la que nosotros nos estamos querellando y los demás intervinientes, que son el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto de Derechos Humanos, que es la conducta reiterada que tuvieron estos funcionarios policiales en los hechos. Estuvo de más todo lo que hicieron, yo creo que por diversión, más que nada porque si a Matías le hicieron lo mismo, me imagino que a cuánta más gente no le pasó y gente que no denunció. Tras 2 años de investigación, la Fiscalía Metropolitana Sur acusará a los 7 exfuncionarios de Carabineros por los delitos de tortura y apremios ilegítimos. Acusó a 4 funcionarios de Carabineros. Respecto de cada uno de ellos se va a solicitar la pena de 10 años y por los apremios ilegítimos 5 años de privación de libertad por cada uno de los delitos de apremios ilegítimos. Pudimos conversar con uno de los tantos abogados que defienden a los funcionarios, quien indica que se debe analizar individualmente el actuar de cada imputado. Aquí no puede condenarse a un grupo como tal, sino que debe condenarse y eventualmente condenarse uno a uno dependiendo cuál fue su accionar y su participación en el delito o supuesto delito. Solamente seguía las órdenes que los superiores de mando le estaban dando ahí o que estaban haciendo sus superiores. Investigación en la que incluso hay una tercera víctima para el juicio, que hoy tiene a estas familias preparándose para obtener un poco de justicia. Por primera vez se enfrentarán, tras 2 años, a sus agresores. Más allá que se haga justicia por mí, es que vea un cambio. Que vea un cambio en la institución. Que quizás si se supone que están para cuidar al país, como dicen, ¿por qué dañan el país? ¿Por qué nos agreden a nosotros si somos su país? Un polémico caso en donde el juicio contra los exfuncionarios policiales comenzará el próximo miércoles 30 de marzo, con una duración aproximada de 2 semanas. Pocos días antes del cambio de mando, el gobierno del presidente Piñera aprobó la central termoeléctrica Los Rulos, una construcción que es resistida por buena parte de la comunidad en Limache. En el siguiente reportaje les contaremos cuál es el trasfondo de este proyecto y cuál podría ser su efecto sobre el ambiente y sobre las comunidades locales. La investigación es del periodista Julio Sánchez. Estamos en el sector de Los Laureles. Este es un sector netamente rural, ustedes pueden ver que el entorno es completamente verde, que está dividido pasa muy cerca por aquí la carretera. Y en esta zona va a estar emplazada la termoeléctrica.
lamentable que no pongan la vida delante del interés económico. El único desarrollo que vale la pena es el desarrollo sustentable. Y sustentable significa dos cosas: respetuoso de la naturaleza y respetuoso de las personas. Y por tanto yo creo que económicamente no tiene ni un sentido construir una planta termoeléctrica. A prácticamente 2 semanas de terminar la gestión del gobierno del presidente Sebastián Piñera, el Consejo de Ministros aprobó una central termoeléctrica aquí en este lugar, en la comuna de Limache. Lo anterior, por supuesto, generó muchas críticas, no solo de las autoridades locales, sino también de la propia comunidad, que teme vivir los efectos que podría provocar estar junto a una planta como esta. ¿Sabías que el proyecto Central a Gas Natural Los Rulos será la más moderna y eficiente planta construida en el país y con la misma tecnología utilizada en países desarrollados como Alemania? Central Los Rulos es un proyecto de generación de energía eléctrica cuyo combustible principal es el gas natural. Esto es un proyecto que se va a ubicar aquí en la comuna de Limache, en el terreno donde precisamente nos encontramos. La polémica se instaló hace unas semanas con la aprobación en una de las últimas gestiones del gobierno saliente. La planta termoeléctrica Los Rulos pasó el filtro del Consejo de Ministros y tiene luz verde para funcionar ante la mirada distante de quienes viven aquí. ¿Cuál es el problema que tienen ustedes con la instalación de esta termoeléctrica? Usted se dio cuenta que el recorrido que hicimos para llegar aquí no fue un recorrido tan extenso desde el centro de la ciudad. Y por lo tanto la afectación que va a existir al estilo de vida de la comuna es muy relevante. Es relevante también en torno a la afectación que va a existir en torno al tema de la reserva, al concepto de la reserva de la biosfera que hoy día nosotros compartimos con la comuna de Olmué, que queda hacia allá. El Cerro La Campana y toda esa zona se va a ver obviamente afectada con las partículas contaminantes de esta planta. Estamos hablando de un terreno de 154 hectáreas que ustedes lo pueden visualizar y que tiene hoy día abastecimiento de agua y que en el fondo 34 de estas hectáreas se van a transformar en una planta. Yo creo que hay tres temas importantísimos. El impacto del medio ambiental que se va a producir con la instalación de esta termoeléctrica. Otra cosa es la salud de nosotros, porque vamos a estar respirando contaminación. Y la otra es el agua. Este es su campo, ¿no? Así es. Nosotros somos netamente hortaliceros. Tenemos verduras de estación, poroto verde, granado y hortalizas de corte. Tenemos bastantes problemas de agua. Somos uno de los afortunados que aún tenemos una noria que no se ha secado, porque todos nuestros entornos y nuestros compañeros de acá del sector están prácticamente sin agua, secos. Mire, en este momento nosotros nos encontramos en el embalse Los Aromos, como ustedes ven ahí, el letrero dice zona peligrosa. Está seco. Si ustedes observan la panorámica allá, se van a dar cuenta de que hay una línea blanca allá en el embalse. Esa línea blanca es la que nos indica hasta dónde llegaba el agua. ¿Usted por qué nos trajo para acá? Yo los traje para acá para que ustedes dimensionen realmente cuál es la realidad de los laureles. ¿Cuál es la problemática y la relación que hacen ustedes con la instalación de esta termoeléctrica? Hay un contrasentido en todo esto, porque dicen zona de catástrofe hídrica y resulta que la termoeléctrica Los Rulos, para poder hacer operacional su planta, requiere de más de 360.000 litros día de consumo. ¿De dónde sale esa agua? Nosotros como vecinos de aquí de Los Laureles lo que estamos viendo es de que esto a la larga se puede convertir en una zona de sacrificio. El tema del agua, la eventual afectación de la producción agrícola que está cercana a donde se va a emplazar la termoeléctrica, la contaminación con partículas suspendidas en el aire que podría ocasionar la central y la afectación ecológica de las áreas verdes cercanas en Limache. Estos son los principales focos de conflicto que enfrenta hoy este proyecto que ya fue aprobado. Nosotros hemos tenido experiencia porque a la vez nosotros comercializamos productos agrícolas
que es como una llovizna que cae sobre las verduras y las quema, las deja marcadas. Eso es netamente nocivo para todo lo que es hortalizas. ¿Ustedes temen que eso pueda pasar aquí también? Y de hecho va a pasar. Aquí muy cerca también tenemos la planta de San Isidro, tenemos Quillota. Y por lo tanto aquí no ha sido una de las observaciones que nosotros hacemos desde el punto de vista medioambiental. Es que las partículas también no sean del entorno, tanto de Quintero, de Puchuncaví y de Limache y de Quillota, no se han sumado en su conjunto. Esta es una zona que es bastante estratégica, está en un punto muy central. Y por lo tanto aquí va a haber una contaminación acumulativa y esa es una de las preocupaciones también que a la cual nosotros nos lleva a generar esta oposición. Aquí esto es absolutamente unitario. Aquí desde el punto de vista del Consejo Municipal, desde el alcalde y todos los concejales que estamos acá, hemos rechazado la instalación y eso está reflejado en un voto político. La reserva de la biosfera lleva años resistiendo. Y no podemos ser nuevamente una zona de sacrificio como tantas otras a nivel nacional. ¿Cómo funciona esta central? Que es un poco lo que genera la distancia y las protestas también en torno al funcionamiento de este lugar. Lo que nosotros podemos garantizar es que esta es una central que va a operar con gas natural. A diferencia de lo que muchos quieren decir que esta es una central que va a operar a carbón, que es absolutamente falso. Es 100% a gas natural y limitado su uso del combustible diésel a 500 horas al año. ¿Eso significa igual contaminación al aire? A ver, el gas natural es el combustible más limpio para producir energía. Es el mismo combustible que utilizas tú, que utilizo yo, para cocinar día a día o para bañarnos en una ducha. Las razones que esgrimen desde la central Los Rulos, que nos abrieron las puertas para conocer más en detalle el proyecto y responder nuestras dudas, pasa principalmente por la necesidad de generar energía eléctrica en el país ante el retiro, por ejemplo, de las plantas a carbón y la escasez de agua que mantiene en vilo a las centrales hidroeléctricas. De alguna forma, explican, se debe reponer esa capacidad de generar este servicio básico. Dicho eso, en este caso con la planta Los Rulos hablamos de una central a gas, distante en su operación a las que están en las zonas de sacrificio como Huasco, Quintero, Puchuncaví, entre otras, las que funcionan con carbón y que efectivamente son más contaminantes. La turbina a gas es una máquina muy parecida a la que propulsa los aviones. Tiene un compresor que comprime aire, ese aire a alta presión lo hace pasar a través de un quemador donde se junta con un combustible, en este caso gas natural, y ese gas caliente de la combustión arrastra una turbina de potencia. ¿Qué es la que genera la electricidad? Que a través de un eje mueve un generador y con eso genera la electricidad. Si comparamos, por ejemplo, las centrales termoeléctricas que uno conoce, ¿no? Las convencionales, quizás, por ejemplo, en las zonas de sacrificio, en comparación con una planta termoeléctrica a gas, ¿son distintas? ¿Son tan distintas? Las centrales a gas en general son bastante limpias porque no hay contaminantes en el gas. Es básicamente metano y otras cosas, pero no arrastra partículas como el carbón. Una central a gas es bastante mejor que una central a carbón. El funcionamiento de lo que, por ejemplo, tira al aire, digamos, para las comunidades cercanas, ¿hay algún tipo de riesgo ahí? No. O sea, es bajo. Probablemente nosotros en Santiago estamos más expuestos de lo que podría estar una gente las personas en una localidad relativamente cercana a la naturaleza como es esa zona. No va a ser tan contaminante, pero la contaminación hoy día es acumulativa. Y por lo tanto lo que hoy día deja de contaminar, mañana lo va a contaminar porque se van sumando los residuos de contaminación. ¿Ustedes entienden la distancia de la gente? Porque vivir cerca de una central termoeléctrica, y la palabra asusta bastante, puede eventualmente generar perjuicios. Por ejemplo, ¿ustedes cómo van a garantizar, si es que tienen cómo hacerlo, de que la gente que vive a los alrededores no se va a ver perjudicada, digamos? Bueno, para eso existen las estaciones de monitoreo de calidad del aire. La resolución de calificación establece la instalación de 5 estaciones de monitoreo, además de las ya existentes. ¿Eso puede garantizar, por ejemplo, que la gente no se va a ver afectada o va a tener episodios parecidos en otros lugares del país, con unas centrales distintas, obviamente, pero que son termoeléctricas al fin y al cabo? Te lo garantizo porque existe una norma que te lo establece cuál es tu marco normativo por el cual tú te tienes que mover. Y segundo, las autoridades que obviamente hoy día nos rigen, que son el Ceremi de Medio Ambiente, el Ceremi de Salud, tendrá que supervigilar la existencia y el cumplimiento de estas normas. Para eso ellos
tiene la potestad administrativa de poder supervigilar. Tiene una tecnología tan avanzada que nos permite afirmar y con certeza el bajo consumo de agua, hasta un máximo de 3,5, que es lo que establece la resolución de calificación ambiental. Sabemos que va a utilizar menos. Esta es una central que no va a operar tampoco los 365 días del año o las 24 horas todos los días. Son los descargos de quienes lideran este polémico proyecto que, pese a su aprobación, sigue levantando ruido en las comunidades y el entorno más cercano. Una termoeléctrica más para el país. Terminan por hoy las noticias. Por Chilevisión ya comienza un nuevo capítulo de Doctor Milagro y en CNN Chile Conexión Global Prime. Recuerden que mañana estaremos transmitiendo el partido de Brasil contra Chile y por lo tanto el noticiario será también en un horario especial. Muy buenas noches, nos vemos mañana.